hablaremos sobre la historia de la tambora samaria con el profesor Pedro Segundo del Valle. Pedro Cocho, conocido popularmente en Santa Marta y principalmente en el barrio Pescadito, es un profesor que vive en Bogotá hace aproximadamente 20 años, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha estado recorriendo Colombia y recorriendo el mundo para presentarnos la guacherna o tambora samaria. Hoy nos hará un recorrido por la historia de su familia, comenzando por su padre, popularmente conocido como Tebeo, luego la segunda generación, que es él, Pedro, y más adelante vamos a tener la historia de sus hijos y sus nietos, 4 generaciones de tamboreros samarios que hoy comenzamos 4 de agosto en este programa. Bienvenidos. ¡Que viva la guacherna samaria! Un especial agradecimiento al Banco de la República por propiciar estos espacios de cultura para hablar de un juglar de la tambora samaria o guacherna, como algunos lo llaman. Yo soy Pedro Segundo del Valle Manjarres, hijo del popular Tebeo, Pedro Modesto del Valle Rúa, Tebeo. Nació en la isla del Rosario, Pueblo Viejo, el 20 de enero de 1933, hijo de Leonarda Rúa Rodríguez y Julio del Valle. Mi padre vivió parte de su niñez en esta isla, en el Pueblo Viejo. De ahí mi abuela lo lleva a Santa Marta con sus... Mi padre es el quinto de sus 6 hijos. Llegan a Santa Marta y en un momento mi tío mayor, mi tío Daniel del Valle, es el que se hace cargo de la manutención de ellos y de mi abuela. Mi padre era el niño mimado, el niño consentido de la familia. Le decían Pedrito, Botello. Mi tío se hace cargo, cuando se casa, mi abuela empieza a trabajar en una casa de familia con unos turcos. Duró años trabajando allí mientras mi padre crecía. Cuando mi padre ya se vio empeluchadito, ya crecidito, empezó a trabajar. Su primer trabajo fue un contrato que le dieron en el Liceo Celedón. Ahí empezó a trabajar y con lo que juntó, con lo que ganó, compró un terreno en la calle 4 con carrera 8 y 9. Ahí, según él, le pide al ingeniero o al encargado de la remodelación que le regale lo que estaban desechando. Y con eso hace una habitación pequeña en Pesqueto, ahí donde empiezan a vivir. Mi padre le gustaba el deporte, le gustaba el ciclismo, chicharachero, gozón, como todo buen costeño. Según me cuenta mi madre, lo conoció en el barrio La Esperanza. Mi madre vivía en el barrio La Esperanza y él andaba mucho con los cuavos, ¿sí? Y empezó a pasar por la 26 y conoció a mi madre. Pero también tenía amores con otra señora que se llamaba Graciela Noguera. Las dos quedan embarazadas. Yo soy de enero, mi hermano es como de abril-mayo. Mi padre se casa con Graciela Noguera, pero se lleva a mi mamá a vivir a Pescadito, donde mi abuela Leonardo. Allí tienen 4 hijos, 5 hijos, y mi padre un día
le salió a mi mamá una casa de esa que daban autoconstrucción, le daban el material, le daban el terreno y ellos construían. Y nos fuimos para Bastida. Salimos de Pescadito y nos fuimos a vivir a Bastida. Mi padre trabajaba, en esos momentos que yo recuerdo, trabajaba era de torero, o sea, lo que cayera, albañilería, electricidad, lo que cayera, no tenía un trabajo fijo. Luego empieza a trabajar con mi tío Daniel del Valle, porque mi tío tenía contratos para hacer puentes, carreteras y así, y mi papá empieza a trabajar con él y termina siendo el herrero de mi tío. Trabajaba todo el hierro en esas obras. Que yo recuerde, la primera tambora que vi en mi casa fue ahí en Bastida, porque enfrente de mi casa, casi en la calle vivíamos cuatro familias de nosotros, vivían 4 familias de nosotros, en la misma calle ahí en Bastida. Enfrente vivía Flor Rúa, que es prima de mi padre, y el esposo de ella, José Whitman, era muy llave de mi papá y trabajaba junto con mi tío. Y empezaron, y que hace una tambora. Fueron al Cerro del Monte, trajeron troza, bejuco, y la casa de mi prima, o de la prima de mi papá, Flor, nada más tenía una habitación, la cocina, con techo ya armada, y la sala y el comedor estaban sin techo y sin piso. Ahí metieron unas trozas y empezaron a hacer una tambora. Empezaron a hacer sus tambores, hicieron su alegre, su tambora, su llamador, y eso era su parranda. Mi padre le tocaba viajar para los pueblos donde tenían que hacer las obras. Entonces se iba, diga que 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Antes de irse, lo que hacía era que compraba un saco de arroz, una lata de manteca, esa lata que eran metálicas, y compraba guineo, yuca, plátano, arroz, de todo. Y nos dejaba eso hasta que él podía volver. Allá en Bastida vivíamos con mi abuela, con una prima, mi mamá, mis hermanos. Ahí nacen 2 hijos más y éramos 7. En ese momento empieza en Santa Marta algo en puertos de Colombia, y era que pasaban unos buses y recogiendo gente que querían trabajar, o sea, eventuales, por hacer turnos, o sea, iban, trabajaban y le pagaban por el día o por lo que hicieron. Ahí empezó mi papá a vincularse con Puertos de Colombia. Empezó a trabajar ahí y se iba en las noches, a veces en el día. Estando en Bastida, conocí al señor William Méndez, porque viví la familia del señor William Méndez, no sé en realidad quién era, pero vivía algún familiar, y el señor William Méndez, el tigre de la montaña, iba a Bastida y parrandeaba con mi papá los sábados, viernes, sábados, los fines de semana, iban y tocaban. Recuerdo que en esa época mi papá hacía llamador, o hacía tambor, o hacía alegre. El viejo William era el replicador y José Wilman, era el llamador.
En realidad no me acuerdo quién tocaba el güiro, porque no se usaba guache, se usaba un güiro. Pero mi papá empezó con el cuento otra vez de dice para pescadito. Y resulta que pegó un aguacero en Bastida una vez y se inundó Bastida. Y eso nos montaba en una mesa, nos montaron en sillas y bueno, eso fue duro porque había hasta culebras en la corriente, en el agua, hasta culebras había. Y mi mamá se asustó tanto que decidió volver a pescar. Y entonces mi abuela se queda en Bastida y nosotros vamos pescadito, pero no a vivir en la casita de barro que había hecho mi papá para mi abuela, sino nos metemos en una casita de madera, que un cuartico, una piececita pequeña que hizo de madera, y ahí nos metimos a vivir en pescadito otra vez. Ya mi papá empieza a buscar la forma de meterse ahí activo en el puerto y lo consigue como estibador. O sea, cargando cargas, ¿sí? Y empieza a trabajar fijo en el puerto, empieza como a mejorar la vida en la casa. Ya no tiene mi papá que irse tantos días, ya está más en la casa y empieza a mejorar la situación. Vivimos, de ahí no salimos más de pescadito, nos quedamos en pescadito. Y yo recuerdo que en esa casita mi papá no parrandeaba, no llevaba gente a la casa. Siempre se iba a parrandear a otra parte, a otras casas de los tamboreros del barrio. Hace su casa y ya empieza a elaborar. Y hicimos la casa que hoy tenemos, o que tiene mi madre, y empiezan las parrandas, cuando empieza a mejorar la situación. Y es cuando yo empiezo a ver todo este cuento de la tambora con mi papá. Esa tambora de mi papá se la lleva Whitman, José Whitman, cuando murió el señor William Méndez, muere, y mi papá y José Whitman van a tocar, iban a despedirlo al sepelio, iban a ir a la casa cuando sacaran el féretro. Y mi papá no dio para tocar. Mi papá se puso nervioso y no dio para tocar a despedir al señor William. El señor José Whitman coge la tambora, la embarca en un taxi o un carro y se va. Se lleva la tambora y se la llevó a Yulpar. Y quedó mi papá sin tambora. Pero como ya mi papá trabajaba en el puerto, compra una tambora al viejo Juan Brito. Otra tambora que llegó en la casa, es la segunda tambora que llega. Y empieza mi papá a tener sus parrandas en la casa. Mi mamá nunca atendió la parranda. Mi mamá decía, el que come barro carga su terror. Y si él quiere hacer parranda, que él atienda. Entonces, mi papá lo que hacía era decía, Cocho, pon el disco. Yo recuerdo que había un tocadisco y un parlante. Pero lo conectábamos por lado de atrás. Yo ni me acuerdo cómo se conectaba ahora. Y una aguja que sonaba, sonaba más que la canción. Cuando teníamos parranda, Cocho, tráeme agua, Cocho, yo era para todo. Yo soy el hijo mayor. Somos 9 y el que tiene por aparte 10 hijos. Ahí no le cogí el gusto. O sea, yo veía que llevaba la parranda y como era el que me tocaba
toma, coge el agua, pon el disco, ¿no? A mí me daba rabia a veces. Y los tambores en ese momento era como la fobia para mí, era como algo que no quería porque en realidad no lo disfrutaba porque mi papá me ponía a hacer cosas. Con el tiempo fui metiéndome en el cuento de los tambores del llamador y empecé como a hacer llamador con TV, a llamarle al viejo William Méndez, el tigre de la montaña, el mejor alegre y cariño. Empecé como a hacer los pininos. Entonces mi papá, cada vez que llegaba a la casa y iban a tocar, mi hijo toca, ya mi hijo está aprendiendo. Y me ponía a tocar. Y ahí empecé a tocar y a coger llamador, a coger llamador. No sé en qué momento me metí tanto en el cuento que terminé tocando. Me metí. Mi papá era alegre. Mi papá hacía alegre. Mi papá era alegrero. Y tuvo un accidente. Se dañó una mano, le cortó los tendones. Haciendo una apuesta, dijo que él partía un vaso apretándolo. Y no sé. Y lo apretó y estaba muy ebrio. Y lo apretó y pum, se cortó. Y se dañó los tendones. Los dedos le quedaron así. Así. Entonces mi papá dejó de tocar alegre para ir a tocar la tambora, porque ya no podía ser alegre. Mi papá no le decían TV en esa época. Cuando llega a Puerto, trabajar fijo en Puerto, y andar con el cuento de la tambora de aquí para allá, de allá para acá, que lo veían en todas partes, cuando le ponen TV. Es cuando le dicen TV. TV. La primera tambora que yo conocí de mi papá, de los tocadores de mi papá, fueron el viejo William, era alegre, llamador, era vitatuta y a veces mi papá tocaba alegre o tocaba la tambora. ¿Sí? Era como variado. El bueno nunca, no me acuerdo, yo no sé definitivamente quién tocaba el bueno. Después, allá en Pescadito, sí conocí ya otros tamboreros como a Rono, a Johnny Vitti, a Miñi, que era, ahí sí, era guachero Miñi, el alegre lo seguía haciendo el viejo William, llamador era Johnny Vitti, el viejo Germán cantaba y mi papá se turnaba, a veces tocaba la tambora, a veces tocaba el alegre, hasta que se dañó la mano. Cuando se daña la mano, mi papá pasa a hacer lo que hoy el que veas la tambora. Empieza a tocar la tambora. ¿Qué pasa? Que mi papá lleva todo lo que tenía en el alegre, todo lo que hacía en el alegre, lo lleva a la tambora. Y empieza a tener como una transformación o como a empezar a verse un cambio en eso de la tambora, porque ya la tambora no era tan plana como se tocaba, sino que mi papá empieza a meter unos adornos, unos repiques diferentes a ese golpe. Eso, las parrandas se daban en varias casas, nunca, no voy a decir que se dieron siempre en mi casa, siempre se daban en de Juan, de los Miranda, en la casa de Juan era la casa de Min, porque Min es el hijo de Guaprito, y ahí se tocaban. Ahí conocí a otros tocadores después, La Chiva, Arteche. Estos tocadores, a Min y Arteche, eran vendedores de periódicos en esa época.
vendían periódicos. Y como tocaban con mi papá y Puertos de Colombia, tenía un grupo de danza y empieza a hacer el grupo musical para acompañamiento de la danza. Llaman a mi papá y le compran la tambora que mi papá le había comprado al viejo Juan. Se la compran a mi papá la pinta de azul con blanco, todavía recuerdo, con unos triángulos, se pinta de azul con blanco y se le vende a Puerto. Mi papá se la vende a Puerto. Y mi papá escoge los músicos que van a tocar. Ya yo viví, trabajaba en Puerto de Colombia, Germán trabajaba en Puerto de Colombia, Germán Hernández trabajaba en Puerto de Colombia, Miñi trabajaba en Puerto de Colombia, y mi papá mete a mí, a Arteche y a la Chiva, a los tres, y arman el grupo de la empresa. Yo estaba muy pelado, no tocaba con mi papá y no me quedé en el alegre, no me quedé en el llamador, no, me gustaba más el alegre, me gustaba mucho más el alegre, entonces quería todo el tiempo, pero cuando me daban chance, si estaba un monstruo ahí, el mejor repito, después del viejo William Mendel, el Tigre de la Montaña, llegó Benjamín Brito, y era el alegre de la tambora. Y no se llamaba tambora de pedo, era la tambora. Mi papá tocaba ahí, y nadie decía era la tambora de pedo ni nada. Hasta que le ponen el apodo, y donde veían la tambora, entonces era la tambora de pedo, la tambora de pedo, ¿sí? Y Teveo era mi papá, pero Johnny B y el otro no eran familia de mi papá, eran personas diferentes a la tambora de Teveo. Pero ellos hicieron ese grupo y se llamó La Tambora de Teveo. La Tambora de Teveo, ¿para dónde iba? Yo quería ser alegre, pero estaba muy pelado y había los replicadores, eran los duros, ¿no? Entonces, solo me dejaban tocar cuando en la casa había parranda. Un cumpleaños de mi mamá, un cumpleaños de mi papá, o cuando celebraban la Virgen del Carmen. Sin embargo, yo, cuando veía tambora, en la calle 6 por lo menos, donde el viejo Juan, que hacían la parranda allá, yo también me iba a ver cómo tocaban. O donde pues Miranda también tocaban. Había una casa, después fueron de Pucci, donde Iván Giuliani, también se ponían las parrandas allá. Y yo me iba a ver, y a ver, tocaba a todos estos señores que eran unos duros, unos bárbaros tocando tambores. Me gustaba oír a mi papá y a veces tocaba, me encantaba ver a Johnny B. Johnny B era la parte jocosa del grupo, era el que mamaba gallo, el que contaba una anécdota, el que llegaba, le salía con algo, y que tú no aguantas una sopechito, que te va a comer el tiburón de aguja, sí, salía con cosas esas así, y cuando le mamaban galluelo, cuando le decían a Johnny Viti, te coge Sonia, entonces que se enojaba y empezaba a gritarse un poco de barbaridades. Eso me encantaba y yo me iba a verlo. A veces me encantaba ver cuando mi papá empezaba a cantar una canción que decía que Cartagena libre con su libertad, Cartagena libre con su libertad, y que van los indios del Caribe en busca de la palma real, que van los indios del Caribe en busca de la palma real. Ese era el estribillo que hacían y a eso le metían versos, iban metiendo versos. Que mi papá también tuvo contacto con las tamboras del río, porque mi papá estuvo
por el lado del Paso, Costilla, varias partes del Cesar, muchas partes del Cesar también, porque mi papá, Magdalena, Cesar y parte de Bolívar trabajó. Entonces, no sé de dónde aprendió ese estribillo, y a ese estribillo le ponían un verso. Entonces ponían un verso y volvían al estribillo, otro verso y volvían al estribillo. Yo, preocupado, empezaba a tocar con el uno, con el otro. A veces me iba a tocar con otras tamboras. Me buscaban y me iba a tocar con otras tamboras. Yo hice mi primaria en el Colegio Espíritu Santo, con la seño Ena y Dolores Almanza, rígidas. Después pasé al Liceo del Caribe, hice cuarto de bachillerato hasta cuarto de bachillerato. Y llegué al terminal, al Colegio del Terminal Marítimo, a hacer quinto. Ahí me encuentro con la señora Olga Beatriz Avendaño Restrepo. Una señora preocupada, encantada del folclore, y hago mis primeros pininos, no como músico, sino como bailador. Empiezo a bailar en el colegio. Terminé mi bachillerato en el terminal y seguí con el grupo. Yo iba al grupo, me encantaba. Yo no sé qué empezó a picarme, a sentir algo, y me quedé en el grupo. Yo salí del bachillerato y me quedé en el grupo, ya tocaba con otra gente, y empecé a tocar con varios grupos que me buscaban para tocar. Y un día, estando en mi casa, haciendo tambores, porque por necesidad, porque tuve hijos muy jóvenes, y entonces me tocó asumir eso de los hijos. Y en el 76, 77 ya tenía 2 hijos. Y por esa necesidad de hacer algo, de conseguir cómo mantenerlos, empecé a hacer tambores. Empecé a hacer los tambores antes de terminar mi bachillerato, a hacer tambores. Cuando llego al colegio del terminal, empecé a bailar y a hacer mis tambores. Un día llegó, porque en la universidad tocaba la tromba Samaria. Duró años con ellos tocando. No sé qué pasó. Y un día llegó Ixendia Viloria a mi casa con ¿cómo se llama? Llegó Ixen con Raúl Esparragosa, y me dicen que si quiero entrar a la universidad, que ellos me ayudan a entrar a la universidad a estudiar, pero que tocara con ellos. ¿No? Listo, yo dije, voy para eso. Llego a la universidad, a un ensayo, ensayábamos en Bienestar, en la avenida del Ferrocarril, allá por donde está la funeraria, por el Hospital Tronconi. Ahí ensayaba el grupo. Llegué y encontré a Alexis Campo, a Benito Cuau y al difunto Antonio Serge. Luego llegó Rodolfo, hermano de Benito, Rodolfo Cuau, y después llegó Silifredo conmigo del terminal del colegio. Y por último, Lazarito, y después William Díaz. Y se armó el grupo de percusión de la Universidad Tecnológica del Magdalena.
dirigida por Alberto Acosta Melo. Ahí llegué a tocar, no llegué como bailador, yo llegué a tocar. Ahí duré muchos años, y duré más de 6 años, no estudié porque la verdad era difícil porque tenía hijos y tenía que mantenerlo. Ahí duré muchos años, empecé a ver otras opciones, salí del grupo como en el... Yo entré en el grupo en diciembre del 80, al grupo de la universidad, y salí del grupo como en el 85, 86, 85, 86, y armo mi nuevo grupo. Yo seguía tocando, yo tocaba en la universidad, pero yo seguía tocando con otra gente y haciendo mis tambores, porque yo necesitaba el dinero para mantener mis hijos. Y empiezo a armar mi grupo Son del Mar. Este grupo me lo patrocina rápidamente y empezamos a llamar a cierta gente para el grupo y empezamos a sonar, duramos un buen rato trabajando con el grupo de Son del Mar hasta que me cansé, no sé, me aburrí. Dirigí el grupo de danza y música de Taganga de una señora llamada Lucely, una gran amiga. Duré mucho tiempo dirigiendo el grupo, pero mi gran fuente de entrada era hacer tambores. Ese era, pero siempre estaba, nunca dejé de tocar, siempre estaba tocando aquí, siempre estaba tocando allá. En la universidad íbamos a Irotama. Los martes, el grupo de música a las fogatas de Irotama, de donde los turistas le hacían un espacio ahí como recreación, juego, ¿sí? Y nos pagaban por ir a Irotama a tocar. Y los jueves íbamos a acompañar al grupo de danza de la universidad. También nos pagaban. Nos pagaban. Con el grupo recorrimos mucha parte de Colombia. Con el grupo de danza de la universidad fue maravilloso. Fui a muchos festivales, aprendí mucho. Hoy le agradezco a Raúl, a Ixendia Viloria por esa oportunidad que me dieron para llegar al grupo de danza de la Universidad Tecnológica de Magdalena. Fuimos a Europa, viajamos a representar a Colombia. Una experiencia sensacional, única. Bueno, dejé el grupo de danza, el grupo de Son del Mar y me fui. El grupo Son del Mar se lo dejé a Calixto Guilló. Calixto Guilló siguió con el grupo. Después me llaman de la Casa de la Cultura del Magdalena a dirigir el grupo musical y a acompañar el grupo de danza que dirigía Rupert González. Rupert era bailador también del grupo de danza de la universidad. Rupert dirigía el grupo de danza y yo dirigía el grupo de música folclórica del Caribe. Duré como 5 años trabajando en la Casa de la Cultura. Luego me vine para Bogotá. Me vine para Bogotá en el 98. Lo primero que hice en Bogotá fue tocar con el ballet de Colombia, de Sonia Osorio. Ahí me encontré con Luis Amaya, Alexander Rey, Jorge Fuente, Pambe, una camada de Samario,
que estábamos ahí. También viajé con el grupo, con el grupo de Doña Sonia, maravilloso. Fueron un tiempo muy sabroso. Viajé. Y luego entro a la Universidad Pedagógica Nacional. En la Universidad Pedagógica Nacional entré en el 2002, segundo semestre del 2002. Duré 16 años formando gente, formando personas. Más que hacer tamboreros, la idea es hacer gente que se enamore de este país, gente que quiera nuestro folclore, gente sensible, gente humana. Esa ha sido como mi consigna, más que enseñar un toque, más que enseñar a golpear o a sacarle sonido a un tambor, es la parte humana, la sensibilidad. Con el grupo de la universidad participamos en muchos festivales. Viajamos, ganamos festivales, paseamos, tenemos varios triunfos, tuvimos varios triunfos con la universidad. También trabajé con la Fundación Universitaria del Área Andina. Duré 4 años trabajando con la Fundación Universitaria. Un proyecto bueno. Salieron muchos tocadores de ahí. En la Universidad Pedagógica hicimos unos ensambles, unas que llamábamos imaginarios. Imaginarios era acoplar grupos como de tango, salsa, flamenco, teatro, poesía, danza, música del Pacífico, música del Caribe colombiano, con un gran maestro, con un gran ser humano que puso la cultura de la universidad por lo alto, Orinson Perdomo. Gran maestro, me quito el sombrero, señor. Con los maestros que aprendí, recuerdo Padre Picador, el Tigre de la Montaña, William Méndez, gran alegre. De él aprendí mucho, lo llevo en el corazón. Otro maestro fantástico, casi un padre, Alberto Acosta Negro. Alberto, cuando nosotros llegamos a la universidad a tocar, éramos tamboreros de lo que nosotros decíamos pita, pita. Solo sabíamos tocar lo que nosotros aprendimos desde niño. Tambora Samaria. Pita, pita. Alberto nos decía, mira, vamos a montar Joricama, a mí me parece que la tambora baja. El tambor hace tum, 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 tum. Eso que tarareaba lo llevábamos al tambor. Fueron nuestros primeros ensambles en la universidad. Alberto nos tarareaba y nosotros empezábamos a tocar lo que él nos decía, lo que escuchábamos desde él. Después que empezamos a ir a los festivales nos dimos cuenta de cómo era, de cómo se hacía, y nos metimos en el cuento de la investigación,
de cómo se toca la tambora, vamos a Tamarameque, que cómo se toca Caimán, vamos a Ciénaga, y eso fue un trabajo arduo, pero con mucho fruto. Con Alberto aprendí algo maravilloso, porque yo era de los que más molestaba en el grupo, yo era el más mamador de gallo del grupo. Yo era desordenado aquí. Entonces, muchas veces me dejaban con Adalberto, en el cuarto con Adalberto. Recuerdo que en Francia, varias partes de Francia me dejaban con Adalberto y con un muchacho que tocaba acordeón, Libardo Molina. Entonces nos dejaban con él. Pero algo que aprendí de Adalberto era cómo Adalberto hacía esa coreografía, cómo Adalberto manejaba un grupo, cómo hacía él para que la coreografía no fuera una rutina sencilla, cansona. Entonces él empezaba a escribir y me decía, mira cómo se mueve, mira cómo hago aquí, mira la línea esta, mira cómo se mueve esta línea, mira cómo se mueve el círculo. Y con él aprendí eso. Porque en Francia fue duro cuando nos llevaron a casas de familia, a unos papás adoptivos. Estaba Alberto, Libardo Molina y yo en una villa, la Casa del Molino creo que se llamaba, y era retirado de la ciudad. Y no teníamos nada que hacer. Pero no, Alberto se ponía a hacer su cuento, entonces nos tocaba, y Libardo se ponía, porque cada vez que tocaba acordeón con los tambores, reventaba los pitos, reventaba pitos. Él se ponía a arreglar sus pitos y a su acordeón, y yo era el que quedaba como en el aire, y entonces me le pegaba a Alberto ahí, a ver qué hacía, y con él aprendí eso. Maestra Olga Beatriz Avendaño, la que creo que ella fue mi primera maestra de esto de folclore, y creo que fue la que me dio las pautas, me abrió el camino para que yo siguiera en esto. Agradecerle a mucha gente, mucha gente. Agradecerle a Te Veo porque, oiga, no era fácil aprender con mi papá, porque era rígido y la forma de enseñar era, pégale como hombre. Ajá, ¿qué? Como macho, pégale esa vaina, ¿qué? Pero, ¿cómo así? Hoy, agradecido con la vida, con toda esta gente que aprendía, yo viví un teso, un bacán, un ser de otro planeta, enamorado, enamorado de la tambora, como te veo, como el viejo Germán, como el viejo William Mendy, enamorado de esto. A ellos les agradezco en el alma todo esto que aprendí. Hoy doy gracias a Dios porque este legado de la tambora de Te Veo, que pasó por mi mano, está en las manos de mi hijo, en las manos de Jimmy José del Valle y de Leonardo Enrique del Valle. Los dos hijos que han seguido cultivando esto de la tambora de Te Veo, que han hecho un proyecto de la tambora de Te Veo, que se casaron con el folclore. Y mis nietos, como Lilian, como Pedrito, que también está incursionando en esto
de, de los tambores. A Diallín, que está cantando, ya empezó a cantar. Diallín y Gillian, son dos hijos de Jimmy José, que han visto en el papá ese quehacer, ese gusto por los tambores, que lo oyen todos los días porque es intenso. Oye música de tambores todos los días y les ha tocado oírlo a ellos y se han metido en este cuento. Apellito que dijo Gerson, pero no, Gerson toca, pero no le gusta, no se metió en el cuento, pero su hijo Pedro está incursionando y le está golpeando la tambora. Leito, otro hijo de Gerson, que también está 7 añitos y ya empieza a pegarle al llamador. Entonces, viendo cómo todo esto de la tradición, de la tambora, del legado que ha dejado mi padre, sigue vivo, sigue andando. Y es la 4ª generación. Ahí Sebas, o el hijo Haider, el hijo mayor, que también está con sus tambores pegándole. Es darle gracias a Dios, por eso. Hoy estoy trabajando aquí en Bogotá con la Fundación Vivir, Fundación Artística y Cultural Vivir Colombia. Mi fundación que hice con mi señora María Elisa Alfaro. Estamos en ese proyecto luchándolo, echando para arriba porque esto no puede quedarse ahí. Vamos a seguirla. Y como decíamos como digo siempre, no vivo de la cultura, vivo para la cultura. Es como lo que he pensado siempre. Dios y la Virgen nos siga bendiciendo y sigamos este legado que dejó mi padre, Pedro Modesto del Valle Rúa. Te veo con esto. Tambora, te veo. Es nuestra marca. Tambora, te veo. En 1993 o 1994, no estoy muy seguro, llego a la Casa de la Cultura. El director era Edgar Rey Cini, doctor Edgar Rey Cini. Y llego como a dirigir el taller de tambores. Ahí encontré a Rubén González, que era el director de danza. Y una de las funciones era que acompañáramos a este grupo. En esa ir y venir del grupo, empezamos como a mezclarnos y a tener apoyo de otros grupos de la Casa de la Cultura. Entre ellos, el taller de voces, que nos ayudaba Javier Jiménez, el grupo de teatro que lo dirigía Carlos Miliani, que también nos hacía talleres para ir mejorando la postura escénica, la parte de teatro. El grupo se desarrolló un ambiente ahí en la Casa de la Cultura muy agradable. Éramos una familia, como decíamos, unidos, el grupo de danza y el grupo de percusión, de tambores. Y viajábamos, tuvimos muchos eventos, entre eso el más importante creo que fue el de CREA, el encuentro de CREA,
era como encontrar a uno a nivel local, regional y después nacional. Nos presentamos en Santa Marta, pasamos la etapa de lo local en Santa Marta, luego fuimos a Magangué, al regional, pasamos ese regional y terminamos en Bogotá, presentándonos en varias partes de Cundinamarca. En varias partes de Cundinamarca nos presentamos y tuvimos la oportunidad de tener la presentación en un programa de televisión. Fue algo satisfactorio para el grupo. De este grupo, muchos todavía siguen en este quehacer cultural. Todavía siguen de directores, de danza, algunos, otros con la música, como es el caso de Oriel Omare, que es el director del grupo de Gaira, Ciro Laya, que es el director del grupo Cumbé, Carlos Russo, Guillermo Rey, Katie Loaiza, Juan Carlos Méndez, que es, en la actualidad maneja un grupo de tambores y un grupo femenino. José Antonio Bolaño, que trabaja y sigue con la tambora de Tebeo. Lidiano Calvo, que todavía canta, conocido de la Sierra, creo que sigue ahí. Este programa de la Casa de la Cultura propició que se diera como un espacio de encuentro con los jóvenes de varias localidades, de varios barrios. Ahí armo el primer grupo femenino que se dio en Santa Marta y que se presentó en varias partes de la ciudad y fuera de ella. Luego cierran la Casa de la Cultura. Yo todavía me pregunto por qué, pero no sé la razón. Cerraron la Casa de la Cultura y nosotros preocupados, Rubén y yo preocupados porque teníamos buen material humano y teníamos acceso al vestuario y a los tambores que había entregado la Casa de la Cultura. Decidimos armar una escuela de formación en danza y música folclórica que llamamos Tríptico Tambor. Esta empezó a funcionar en la calle 4, entre carrera 8 y 9, en Tecaíto. Ahí duramos más o menos 2 años y medio con los jóvenes, niños que venían de otros barrios, de la misma localidad, y teníamos niños, grupo infantil, juvenil y el mayor que venía con nosotros de la Casa de la Cultura. Ahí empieza uno de los que hoy es coreógrafo, director del grupo Cumbé, Ciro, empieza a hacer los pininos ahí. Juan Carlos Méndez empieza conmigo, porque era mi mano derecha en ese momento, empieza a meterse en el cuento de los tambores, de cómo se arman, de cómo se monta el cuero, de cómo se hacen las cuñas, de cómo se hace el enreje, y empieza a aprender conmigo todo lo referente a armar los tambores. Esto para mí es muy grato porque dejamos huella, dejamos, como decir, un legado en estos jóvenes, algo que ha venido, que multiplicamos, o sea, lo dimos y ellos siguieron aportando a este quehacer, a este hecho folclórico del Caribe colombiano. Contento porque
bases para que siguieran adelante, para que impulsarlos para que fueran lo que son hoy en día. Satisfecho con la labor que he cumplido como maestro o como profe, como tallerista, como me quieran llamar, es lo al menos hoy, pero satisfecho con la labor que he cumplido, porque la he hecho de corazón, con el alma. Ese reconocimiento se ve reflejado cuando lo llaman a uno como jurado en algunos festivales, en algunos encuentros de danza, música. Y he tenido la oportunidad de ser jurado, de estar evaluando lo que he venido, lo que aprendí en estos 42 años de labor como tallerista, como hacedor, como constructor de cultura. He estado en los festivales, el Festival de la Guayquerna en Santa Marta, el Festival de la Tambora en Tamaraneque, el Peñón. He sido jurado del Festival Folclórico de Mistrator y Saralda, el Festival Nacional Universitario de Danzas de Ascún Cultura, Festival Universitario, Festival Folclórico de la Celia y Saralda, en el Festival de Yazapato Lideya, que en Bogotá, en las jornadas culturales de CREA fui jurado en Tenerife. Esto yo le doy gracias a Dios por que me metió en este, y al viejo Teo, que fue el que me dio las pautas para meterme en este cuento de los tambores, que ha sido mi vida, ha sido todo en mi vida. Me ha dado lo que soy y lo que tengo. De esto he vivido, de esto fue mi proyecto de vida, y sigue siendo mi proyecto de vida. Espero volver a mi tierra, a mi Santa Marta, a dar o a organizar lo que yo llamo mi escuela. Yo hago, espero sea pronto, hacer mi escuela de tambores, música y danza que voy a llamar Casa Cultural del Norte, Pedro Modesto del Valle Rúa, TV, el legado de los TV. Muchas gracias a Pedro del Valle por esta presentación sobre la tambora Samaria. Nos ha explicado claramente cuál es